El día de hoy hablaremos acerca de hermafroditismo y herencia sexual en aves. El equipo está conformado por Almader Ponce Montserrat, Castillo Carranza Ana Cecilia, Gallegos García Nelly Yamilet, Gómez García Idalia Isamari y García Medellín César Guillermo. Bueno, mi nombre es Montserrat Almaguer Ponce. Yo voy a hablar acerca de qué es el hermafroditismo. En animales, el hermafroditismo son aquellos que tienen la capacidad de producir tanto gametos femeninos y masculinos. El término hermafroditista hace referencia a aquellos individuos que presentan genitales ambiguos, es decir, desarrollados sin evidencia clara, genética y histológica sobre lo que viene siendo el origen claro de sí mismo, de su genética como tal. Son sujetos diferentes anatómicamente desde su desarrollo, lo que viene siendo embrionaria. Se hace difícil como tal un diagnóstico en cuestión de decidir qué sexo viene siendo. Se posee diferentes grados de variación en diferenciación a lo que viene siendo los órganos reproductivos de estos mismos. Y bueno, puede ser ya sea por un sexo genético distinto a lo que viene siendo al sexo del genotipo. Las causas del hermafroditismo puede ser en mamíferos puede ser por alguna mutación genética de línea germinal, que quiere decir que es en la mutación en las células sexuales, y en otros animales hermafroditas que nacen así, pues es por su naturaleza, no se desarrolla esto, ya nacen con ello. Bueno, siendo el pseudohemafroditismo masculino, el macho pseudohemafrodita con cariotipo XY, las gónadas se diferencian en los testículos, pero a diferencia de en el genital interno y externo masculino están ausentes o de manera incompleta, con presencia de genitales ambiguos femeninos. En casos de pseudohermafroditismo masculino han sido reportados en perros, ovinos, caprinos y cerdos. Bueno, hablando de pseudohermafroditismo femenino, esto se presenta cuando se presenta cuando el animal presenta un cariotipo XX. Sin embargo, tiene la presencia de testículos en algunos casos, además de características fenotípicas externas bien diferenciadas, como por ejemplo una vulva pequeña o al contrario grande, un clítoris sobresaliente, que en ocasiones también se abre un canal uretral. Esto se ha descrito en distintas especies como bovinos, felinos, aves, caprinos, caninos y suinos. En esta última, por ejemplo, eh, el, el pseudohermafroditismo femenino es muy raro. Los portadores tienen un cariotipo de 38XX y presenta características más o menos masculinizadas debido a causa de anomalías diferenciales en la diferenciación genital, a causa de presencias de hormonas masculinas. Siguiente. Bueno, no sé si me veo, no, la verdad. Sí, te ves.
Ok. El hermafroditismo verdadero quiere decir que pues, un individuo tiene tanto tejido ovárico como elementos testiculares inequívocos, independientemente de sus cariotipos. Este es el que se presenta con menos frecuencia y por eso es una de las anomalías más raras en diferenciación gonadal genital. Este puede ser de tres tipos: bilateral, que en estas imágenes podemos ver en la flecha y la estrella, hay tanto tejido testicular como tejido ovárico. Esto se le llama ovotestis. En la segunda imagen podemos verlo con más claridad. Pues en la flecha está el tejido testicular, el epidídimo, y el 1 y el 4 sería el cuerno uterino. Se llama bilateral porque se encuentra ovotestis en ambos lados. En el unilateral, que en este caso se presenta ovotestis en un lado y del otro se encuentra tejido ovárico o tejido testicular. En este ejemplo se encuentra tejido testicular. Aquí se pudo descender la bolsa escrotal y pues se encuentra el epidídimo y el testículo de forma casi normal. Y el lateral, que es el último, este es el que se encuentra con más frecuencia y se presenta más en caninos y en bovinos. Este está conformado de un tejido ovárico y un tejido testicular. Siguiente, por favor. El hermafroditismo verdadero tiene origen en más de un mecanismo genético. Aquí yo mostré que quimeras o mosaicos zigóticos 46XY. Las quimeras son las que se originan cuando se fusionan espontáneamente dos cigotos, y pues estos dan origen a un embrión, el cual tiene dos líneas celulares, y pues estas células son las que contienen los cromosomas sexuales. Mosaicos son los que son donde las líneas celulares derivan del cigoto, y pues el individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética. Y el segundo mecanismo sería el cariotipo 46XX de gen mutado. Este se encuentra con más frecuencia y pues no posee el gen SRY como el último mecanismo. Lo que tiene es la transmisión de un gen mutado, el cual no ejecuta su función, la cual es como que reprimir la cascada de regulación, ¿cómo se dice? Del desarrollo masculino, por lo que hace que pues, crezca el tejido ovárico y el tejido testicular en el mismo individuo. Y la última sería el cariotipo 46XX y GNSRY. En pues se encuentra el GNSRY, el cual se va a encontrar en el segmento distal del cromosoma X, y esto lo que va a hacer es que al azar va a inactivar ciertas células. Siguiente, por favor. Y bueno, también voy a hablar sobre reproducción de los animales hermafroditas. Como ya habían mencionado, en los organismos hermafroditas, pues las dos funciones sexuales están ligadas al mismo individuo, y pues estas funciones masculina y femenina pueden ser simultáneas o secuenciales. Las simultáneos, un ejemplo sería el caracol. Su aparato reproductor se compone de tejido ovárico y de tejido testicular. Estos más bien van a cambiar su sexo dependiendo del contexto social. Así que pues no sucedería tanta autofecundación aquí, ya que sería como
aprovechar de esa varianza en la variabilidad genética cuando sucede su reproducción sexual. Y pues en secuenciales son cuando los animales nacen de un sexo determinado y por algún factor, ya sea ambiental de comportamiento u organización social, va a poder transformarse en el otro sexo. En hay dos tipos, que es el protogénico y el protándrico. El protogénico es el que nace hembra y se transforma en macho. Un ejemplo sería el pez loro. En el pez loro hay grupos de hembras junto con un macho. Y pues el macho, al fallecer, la hembra con mayor tamaño es la que se transforma en macho para poder realizar su función, que es pues defender el territorio y poder fecundar a las hembras. Y el potrándrico es el que nace macho y se transforma en hembra. Un ejemplo sería el pez payaso. Los peces payaso tienen como una jerarquía social y aquí significa que pues tienen un pez dominante y una hembra dominante y un macho dominante, y el resto son alevines asexuados, o sea que todavía no maduran lo suficiente sexualmente para diferenciarse. Así que pues si la hembra fallece, el macho dominante se convierte en la hembra gracias a una enzima amatasa, y pues una alevina se va a convertir en el macho dominante. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí mencioné hasta la fecha los procesos de selección sexual son a partir de observaciones circunstanciales, las cuales serían competencia por las parejas y esperma y el apareamiento múltiple. En la reproducción de los animales hermafroditas, la verdad es que hay una gran falta de información y pues nada más hay como un estudio muy detallado sobre el éxito reproductivo en estas. Siguiente, por favor. Este estudio sería gracias a Fischer. Fischer lo realizó en el género, que los clasificó como una especie de monógama que realizaba una fecundación externa, liberación de huevos, la cual clasificó como comercio de huevos. Y pues bueno, él menciona que permitieron que el hermafroditismo simultáneo fuera un patrón de asignación sexual evolutivamente estable en esta especie. Fischer menciona que esta producción sexual entre esta especie es realizada después de un cortejo muy largo, y pues ya al emparejarse se comienza a liberar pequeñas proporciones de huevos, las cuales pues van a ser fecundadas por la pareja externamente, y pues así se hace a diario. También menciona que en esta especie no se pueden especializar totalmente en machos, ya que lo impiden factores como pues el periodo largo de cortejo, el reparto diario de huevos y la reciprocidad condicional en el comercio de huevos. Así que concluyó que pues a pesar de tener un gran cambio en la asignación sexual, lo que marca el éxito reproductivo en esta especie es totalmente el contexto social. Bueno, mi nombre es Nelly Yamilet Gallegos García y voy a hablar de las dos maneras de fecundación de los animales, de los hermafroditas, que puede ser autofecundación y fecundación cruzada, que voy a hablar de la última, la cual consiste en la unión de los gametos de los dos individuos
hermafroditas y actúa ya sea como hembra o como macho y dependerá de la situación. En este tipo de fecundación hay una recombinación de material genético de los dos individuos y un ejemplo de este tipo de fecundación son los caracoles, que primero es el cortejo entre los dos caracoles, se entrelazan y durante esto hay un evento importante y característico que es el dardo calcáceo, y durante la copulación uno de los dos caracoles inserta el dardo en el aparato reproductor femenino del otro y esto puede durar varias horas hasta que los óvulos estén maduros y reciban a los espermatozoides y se lleva a cabo la fecundación para formar los huevos que son depositados debajo de la tierra. Y bueno, lo que viene siendo la fecundación en sí es la unión de un espermatozoide y un óvulo. La célula formada tras la fecundación sufrirá un proceso denominado como embriogénesis, que pues este consiste en la formación del embrión. La fecundación se consta vaya por la parte externa e interna. En la fecundación externa, los espermatozoides y los óvulos se juntan en el exterior del animal. Los espermatozoides son células muy sensibles al medio que se les rodea. Y pues estos deben de estar en un medio con gran cantidad de agua para de esta manera poder como desplazarse hasta lo que viene el óvulo. La fecundación interna es la que se produce en el interior del animal. En ella será que la hembra en especies de sexo separado, para ello los espermatozoides deben como entrar en lo que viene siendo el oviducto, y la forma de hacerlo puede ser mediante un copulador como lo que viene siendo pues el pene, y por lo estrecho contacto entre lo que viene siendo el oviducto y el espermiducto, como la cápsula en aves, o por la producción de espermáforos que se introducen en el oviducto. Y pues bueno, en esta la fecundación se origina la célula huevo o cigoto, y mediante un completo proceso de divisiones mitóticas llamados desarrollo embrionario o embriogénesis, pues se formará como un nuevo descendiente. Siguiente, por favor. En lo que ya viene siendo la autofecundación, es la unión pues en sí de los gametos masculinos y femeninos de un mismo individuo. Ocurre pues más que nada en un organismo que son hermafroditas, y pues más que nada en el hermafroditismo es raro que las filos de los animales más grandes, prioritariamente entre los antrópodos, es un fenómeno común en los filos más pequeños, incluyendo a las esponjas de mar, las medusas, los gusanos planos, los moluscos, las jeringas de mar y los anélidos. Lo que viene siendo también en este proceso también puede ocurrir en situaciones donde los gametos ya producen como en distintos lugares, o bien cuando son expulsados al agua, como ocurre en especies marinas. Bueno, mi nombre es César Guillermo García Medellín y entonces vamos a hablar de que en el mundo pues existen animales hermafroditas, este, y este hermafroditismo suele darse en animales los cuales les es difícil localizar, por así decirlo, pareja. Por ejemplo, la lombriz de tierra, que por su hábitat pues está claro que se les es difícil conseguir con quién aparearse.
Otro ejemplo también es el pez guppy, que ese es un ejemplo de hermafroditismo secuencial, el cual depende de las condiciones ambientales para cambiar su sexo. Y también un ejemplo muy famoso pues sería el de el pez payaso, que ya hablamos de su proceso de cómo cambia de macho a hembra. Pues sufre con la muerte de la hembra cambios neuronales que se controlan genéticamente a nivel de cerebro, cambiando histológicamente los gametos de masculino a femenino. También animales pues como las ranas, esponjas, estrellas de mar, las babosas son hermafroditas. Y aunque el propósito de la reproducción es que sea una fecundación o reproducción cruzada, se puede dar la autofecundación, que también hablamos de ella. Sin embargo, pues esta tiene una desventaja, ya que no se tiene variedad genética, sino que el individuo es idéntico al progenitor y pues en sí solo funcionaría para seguirse reproduciendo, preservar la especie. ¿Continuamos? Posteriormente pasaremos a hablar acerca de la herencia sexual en cuestión de las aves. Mi nombre es Montserrat y bueno, para empezar este tema, pues las aves son más bien muy conocidas por sus llamativos colores en cuestión de, gracias a lo que viene siendo el dimorfismo sexual, estos a menudo se pueden caracterizar por el plumaje, que es muy peculiar, muy llamativo en cuestión de las plumas que vienen siendo un poquito más ornamentales en machos frente a la coloración de las hembras, que son un poquito más monótona. Es muy críptica en las hembras y bueno, la variedad de estas características específicas del sexo se observa en las aves y en otros animales. En todos se derivan a un proceso de desarrollo clave, la que viene siendo la determinación del sexo. Y bueno, como para empezar el tema, pues el sexo se determina a lo que viene siendo en temprana vida o poco después de lo que viene siendo la fertilización. Y el sexo pues es el que establece como tal en la fertilización, en una herencia de los cromosomas sexuales. Vamos a hablar de como ya hablamos, el dimorfismo sexual es como identificamos entre machos y hembras. Pues estos son los conjuntos de características sexuales secundarias, como lo son el tamaño y los colores, que identificamos en el fenotipo del animal. También se pueden identificar en distintos mamíferos entre macho y hembra por sus características sexuales primarias, que son los genitales. Sin embargo, en las aves a temprana edad, o bueno, no podemos sexar a las crías porque no se tiene un dimorfismo sexual claro. Para ello, pues existen distintos métodos, en el cual se obtiene ADN, por ejemplo, del cálamo de una pluma, entre otros métodos para saber su sexo. Sin embargo, pues ya en una vida adulta, sí podemos diferenciar entre un macho y una hembra por este mismo dimorfismo sexual. Que por ejemplo ahí tenemos el claro ejemplo, por así decirlo, de el pavo real, eh, el cual en el macho su cola es más alargada y con colores mucho más llamativos, mientras que la hembra no tiene una cola de gran tamaño y también tiene como colores, pues, al contrario, menos llamativos o más tenues. Estas características pues son esenciales para bueno, son importantes para la reproducción, sin embargo no son esenciales, pero tienen mucha influencia en este proceso, ¿no?, de reproducción. Pues con se puede tener éxito al momento de estar en un proceso de apareamiento, como por ejemplo, pues hablamos del tamaño, para ganarle en otros machos con estas luchas que se tienen, para conseguir a la hembra, ¿no? Entonces, en este caso, volvemos al pavo real. El pavo real va a mover sus plumas y los que tengan colores más llamativos o lo hagan mucho mejor son los que se van a atraer la atención de la hembra y serían los que salieran victoriosos. Este tipo de características son controladas
por genes ligados a los cromosomas sexuales o genes ligados al sexo, que en el caso de las aves son cromosomas ZW, a diferencia de los mamíferos, XY. Ahí se tiene un error en la imagen, claro, ¿no? Como se mencionó, o bueno, hemos visto, el macho en las aves es homogamético, ZZ, y la hembra es heterogamética, ZW. Y como pasa en los mamíferos, el cromosoma Y no tiene tanta información, el cromosoma Y no tiene tanta información genética, y esto pasa también con el cromosoma W. No tiene la misma información o no tiene tanta como el cromosoma Z. El cromosoma Y y el cromosoma W son los que tienen poca información. Eh, y el cromosoma Z, pues, tiene mucha información, pues es uno de los más conservados, teniendo los mismos genes codificantes. Entonces, se puede decir que los loci ubicados en los cromosomas sexuales que nos van a dar este tipo de características como el color de las plumas, este, pues se presentan en el cromosoma Z. Y así pues es seguro que el macho presente estos genes que solo se encuentran en el cromosoma Z, ya que también estudios han presentado que el cromosoma W regula diversos factores ante el cromosoma Z, que entonces sería el motivo por el cual no se tiene el mismo color de plumas en entre un macho y una hembra. Continuamos. Hablando del genoma de aves, pues, se encuentra más pequeño y estilizado en comparación con los otros amnionidas. Esto es porque se encuentran menos elementos repetitivos y también menos ADN no codificante. Las aves, pues se sabe que provienen de parientes extinguidos, por lo que la evolución de su genoma es difícil de estudiar porque la información genómica suele estar ausente. Y hasta la fecha se han demostrado que es más pequeño que el de los mamíferos, así que los cromosomas son también de menor tamaño. También las secuencias de bases que separan los genes son mucho más cortas, pero esto lo beneficia porque es, está muchísimo más equipado de células, por lo que hace que se favorezca más bien en tener una tasa metabólica más elevada. El genoma en aves, pues dependiendo de la especie, es totalmente diferente. Si no estoy mal, hay como 48 genomas. Pero aquí puse el ejemplo del Gallus domesticus, que tiene 39 cromosomas que contienen 1,1 GB con 20.000 a 23.000 genes codificadores de proteínas. Así que, pues, no por el hecho de que las aves tengan un genoma más pequeño significa pues, que sean menos complejas. Bueno, los cromosomas sexuales en las aves, a diferencia de los mamíferos, que ellos tienen, están representados en la hembra XX y en el macho XY. En aves están representados con la Z y la W. El macho porta dos cromosomas sexuales Z, es decir, ZZ, son homogaméticos, y la hembra presenta ZW y es heterogamética. El tamaño de los cromosomas sexuales en aves varía. Estos cromosomas han estado evolucionando a partir de un par de autosomas, y durante esto el cromosoma W pierde una gran cantidad de genes, mientras que el cromosoma Z
no cambia el contenido de esos genes. Y bueno, en lo que viene siendo la determinación del sexo, pues ocurre en lo que viene siendo la fertilización por herencia de los cromosomas sexuales. La identificación citológica del sexo está basada en las diferencias en la morfología de los cromosomas en sí sexuales. Las hembras son el sexo heterogamético, teniendo dos cromosomas sexuales diferentes, que pues en este caso se le podría decir como ZW, mientras que los machos son en el sexo homogamético, que pues viene siendo como ZZ. Los cromosomas sexuales Z y W de aves han evolucionado a partir de un par de autosómicos ancestrales, y ya de ahí ya de ahí pues se hacen como homólogos. Durante este proceso, el cromosoma W perdió la mayoría de sus genes, de manera que se redujo pues en su tamaño, mientras que pues en lo que viene siendo ya el cromosoma Z no cambió en sí lo que viene siendo su contenido genético. De esta manera pues el cromosoma W representa una versión degradada del Z. Ambos cromosomas han divergido uno del otro independientemente varias veces durante la evolución aviar. El cromosoma W es independientemente varias veces, el cromosoma W es rico en DNA heterocromático repetitivo de tipo satélite, y ambos cromosomas contienen una pequeña región pseudoautosómica, y los cromosomas sexuales son por lo general fácilmente distinguibles, por lo cual uno del otro debido a su diferencia de tamaños. En este caso, el cromosoma Z pertenece a lo que viene siendo ya el grupo de los cromosomas grandes, conocidos como macromosomas, mientras que el cromosoma W es de los cromosomas pequeños, denominados en lo que viene siendo los micromosomas, perdón. Bueno, ya para finalizar, pues hablaremos acerca de la mutación. Se ha definido mutación como viene siendo, viene siendo más que nada un error, un cambio hereditario en secuencia en lo que viene siendo la base, en cuestión de la base, es causada debido a una mal copia del ADN y a la actividad de pues ciertas enzimas, lo que vienen siendo las enzimas reparadas. Dichos errores pues son muy raros, realmente en cuestión de las condiciones normales, aunque aquí entraría lo que viene siendo productos químicos, incluso lo que viene siendo los cambios de temperatura o la posibilidad de dichos errores también pues incrementan mucho en cuestión del cambio climático. Y bueno, más que nada, pues viene siendo una mal copia del ADN. Y con respecto a las aves en jaulas, se conoce también pues que son muy relacionados con el mecanismo de la mutación a nivel cromosómico. Esto sabemos que, sin embargo, pues ya viene siendo la mutación relacionada con lo que viene siendo el color, la estructura química, pues se pueden clasificar con los números muy pequeños, lo que es el conocimiento de distintos tipos de mutación nos permiten jugar con posibles desarrollamientos novedosos en cuestión de la línea genética a partir de un individuo que es inusual, y de la misma manera nos permite pues ya distinguir las aves por diversas patologías metabólicas en cuestión de lo que viene siendo la mutación real. Y ya sería todo por nuestra parte.